almas, Señor. Trae a los enfermos, a los cautivos, Señor, para que tú lo hagas libre, Señor, en este lugar. Porque tú has prometido, Señor, que aquí saldrá gente sana, Señor, gente libre en el nombre de Jesús, Señor, y gente, Señor, que van a entregar su vida a ti, Señor, y que van a servir en este lugar, Señor. Lo creemos, Señor. Ponemos en tus manos a ese siervo, Señor. Empareja todo, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, Señor. Toma control de la lluvia, Señor, de la luz, Señor, del fluido eléctrico, Señor. Pon el sentir a cada alma, Señor, en venir, Señor, a venir por su milagro, Señor. Ponemos mañana en tus manos, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Padre, Espíritu Santo, abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor, y que haya una administración, Señor. Que no sea una campaña más, Señor. Que haya sanidad, Señor. Que haya salvación, Señor. Que haya liberación, Señor. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. Ponemos ese servicio en tus manos, que son las mejores manos. Sabiendo que tú todo lo puedes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él se lo merece. Gloria al Señor, así que no se pierda ese poderoso culto campaña mañana 7 en punto. Venga de traje, tiene que venir de traje. Traje 1, traje 2, traje 3, traje 10, traje 20, traje 30. Gloria al Señor. Bien, vamos en esta mañana al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Está después del Evangelio según San Juan. Hechos, capítulo 1. Versículo 8. Hechos 1:8 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te pedimos, Dios, que hables a través de tu palabra. Que seas tú el maestro, que seas tú enseñando, que seas tú edificando, exhortando, consolando, que esta palabra traiga un cambio en nuestras vidas, pueda ser sembrada en la mente y en el corazón de tu pueblo, y que cumpla el propósito para el cual fue enviada. A ti damos toda la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? El advenimiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahí mismo en ese capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria al Señor. Amén. Así que ellos cumplieron y se fueron a un aposento. Se presume que era como un segundo piso, es un aposento alto. Y ahí se reunieron no solamente los 11 apóstoles que habían quedado, sino aproximadamente unas 120 personas, 120 discípulos, 120 seguidores. Porque recuerde que en una ocasión Jesús mandó a predicar a 70. O sea, los discípulos fueron creciendo, ellos siguieron predicando. Y los que creyeron a esta promesa fueron aproximadamente unos 120, se metieron ahí. Los cuales duraron 10 días orando. La Biblia no lo dice, pero me imagino que ayunando también, buscando el rostro de Dios, deseando con toda su alma, con todo su corazón, ese avenimiento, ese derramamiento prometido en la palabra. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Dónde estaba prometido? Gloria al Señor. En el libro del profeta Joel. Vaya conmigo. Profeta menor. Después de Daniel, del profeta Daniel, viene el libro de Oseas y viene el libro de Joel. En el capítulo 2, versículo 28 en adelante. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre los que tienen años en el Evangelio. No dice únicamente sobre los pastores o los evangelistas o los predicadores. Dice claramente sobre toda carne. Diga, eso me incluye a mí. Dígalo, eso me incluye a mí. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuánto declaran eso, que nuestros hijos van a profetizar? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay experiencias sobrenaturales. Y el que no es profeta hasta profetiza. Si usted se va por allá, 1 Samuel capítulo 9, lo lee en su casa, usted va a encontrar que cuando Dios elige al rey Saúl como rey de Israel, ahí hay una visitación del Espíritu. Dice la Biblia que el corazón de Saúl es mudado y se encuentra con un grupo de profetas, y se derrama el Espíritu Santo y Saúl profetiza. Y la gente al mirar digo, oye, Saúl entre los profetas. Saúl nunca había sido profeta, él no es profeta, pero Saúl profetizó. O sea, son movimientos, son operaciones del Espíritu Santo. Cuando ocurre un derramar del Espíritu Santo, hay gente en la iglesia que nunca profetiza y profetiza.
pero no significa que sean profetas. Ojo. Eso no significa que esa persona quede como profeta, sea profeta. No, es tanto el poder de Dios que el que no profetiza, profetiza. Bendito sea el Señor. Y también sobre los siervos, eso nos incluye a nosotros, los pastores, los ministros, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los días que habló el profeta Joel son estos días. Es el tiempo de la gracia. Por eso tenemos que aprovechar. Por eso tenemos que anhelar eso. Tenemos que pedirlo. Pídalo. Pídalo. Día y noche, pídalo. Hasta que lo reciba. Cuando yo empecé a conocer, como que empecé el Evangelio y comencé a conocer, un poco tarde, pero comencé a conocer acerca del Espíritu Santo. Ya tenía 3 años en el Evangelio. Comencé a desear ese bautismo, esa llenura. Recuerdo que me compré un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, escrito por el hermano Benny Hinn. Se lo recomiendo. Y todavía me inspiró más el deseo de recibir ese bautismo. Y yo le pedí al Señor y se lo pedía. Y fui a un campamento, unos días de tiempo de carnaval aquí en Barranquilla. Fui a un campamento. Creo que fue mi primer campamento. Y como me hablaban de que en esos campamentos se derramaba la gloria de Dios, de ahí este va a ser el campamento donde voy a recibir el bautismo. Y fui con ese anhelo. Y fui a todos los cultos y ahí me ponía, le ponía la cabeza a todos los predicadores y me oraban, nada. Iba a los devocionales 4 o 5 de la mañana ahí, nada. Y se acabó el campamento y no fui bautizado. Yo venía en ese bus con una tristeza, con un dolor. Y otra de las cosas que yo le estaba pidiendo al Señor era una Biblia Thompson, Biblia de referencia Thompson. Es la Biblia que sirve mucho para predicar, tiene muchas referencias, muchas guías, muchas. Y yo estaba clamando por una Thompson. Y yo recuerdo que llegué del campamento cansado, me acosté. Como a las 8 de la noche me llama el líder que yo tenía del grupo predicación. Nosotros los jóvenes nos organizaban por grupos de predicación. El líder no pudo ir al campamento porque le tocó trabajar en su empresa, trabajar en un hotel. Y me dijo: Miguel, el jueves el Señor te tiene una gran bendición en la célula, porque nosotros los jueves apoyábamos una célula en una casa de familia. Y desde ese día yo dije, bueno, él tenía una Biblia Thompson y me va a regalar su Biblia Thompson. Dije yo. Y fui con esa expectativa a esa célula. Y él predicó. Cuando termina de predicar y va a hacer el llamado, él llamó a los enfermos y después me dijo, antes de terminar el culto, me dijo: hermano Miguel, pase enfrente. Y yo dije, me va a entregar la Biblia públicamente, gloria a Dios. Pues yo veía que él no soltaba la Biblia.
Me puse enfrente de esa pequeña sala, había como unas 15 personas. Me dijo, levanta las manos. Yo levanté las manos y cerré los ojos. Y empezó a orar. Y empezó a hablar en lengua. Y me dijo, recibe lo que tanto has pedido. Y me pone la mano. Yo siento un fuego de Dios que me recorre desde la cabeza hasta los pies. Y caigo al piso. Y comencé a hablar en lengua. Y la única sílaba que pronuncié fue la. Y yo comencé a decir fue la. Y de la no pasé. De pronto pienso yo que era que yo venía de una iglesia, me abstengo a decir el nombre, la denominación, para no herir sentimientos, donde no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Duré 3 años en esa iglesia donde no creían ni en milagros, ni en el bautismo del Espíritu Santo, es más, prohibían hablar en lenguas. Y yo por eso, a mí se me dificultó mucho el creer, pero Dios me ayudó, Dios me sacó de esa iglesia, me llevó a una iglesia que se abría la acción del Espíritu, donde estaba la presencia de Dios, y comencé a anhelar lo que otros tenían. Y de pronto digo yo por eso, que comencé con una sola sílaba, pero lo recibí. Y el varón me dijo, sigue poniendo en práctica que Dios te dará más. Y todos los días yo oraba con mi la. Y con mi la fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mi vida comenzó a cambiar en todos los aspectos, porque comencé a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado, uno es lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos en el libro de los Hechos, en ese capítulo 1, verso 8 que hemos leído, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tengo una pregunta, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Parece que hay algunos que lo dudan. Gloria a Dios. A los que lo dudan le voy a decir, cuando usted entregó su vida a Cristo, cuando le dijo al Señor que entrara a su corazón, Él no entró solo. Con Él entró la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si usted no tuviera el Espíritu Santo, hoy usted no hubiera venido. Usted se hubiera quedado durmiendo. De pronto hubiera cogido para playa. De pronto se hubiera quedado viendo televisión, viendo partidos de fútbol. No, pero usted dijo, voy a buscar la bendición de Dios porque ya usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces algunos se confunden, porque si ya yo tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿qué significa que venga sobre mí? Cuando se ocurre ese fenómeno, esa señal, esa promesa, es que el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viene con su poder y te sumerge en su poder. Porque la palabra bautizar
en griego significa sumergirse. Por eso cuando usted vaya a las aguas bautismales, usted ve, a mí me toca sumergirlo. No vaya a asustar que yo no lo suelto y no se va a ahogar tampoco. No se preocupe. Y tiene que ser sumergido totalmente, todo. Por eso le ponemos las manos en el pecho. Usted se coge la nariz, no sabe aguantar la respiración debajo del agua, se aprieta la nariz, cierra la boca porque se va a tragar agua. Yo lo sumergo, lo bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo tengo que asegurarme que usted entre todo al agua. A su nombre. Gloria a Dios. Porque si deja una manito por fuera, de pronto esa manito se vuelve peleonera, pega. Hay que bautizar todo. Simbólicamente, el bautismo, usted está muriendo a todo pecado. Y usted se está declarando propiedad absoluta del Señor. Públicamente está diciendo, ahora soy cristiano, ahora soy evangélico, ahora soy de Cristo. Para atrás ni para coger impulso. ¿Ves? Lo sumerjo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos sumerge en su poder. Por eso uno experimenta ese fuego. Por eso Jesús dijo, Juan el Bautista, la verdad, bautiza en agua para arrepentimiento. Pero Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Por eso uno experimenta ese fuego, ese calor de poder que viene sobre nuestras vidas y nos llena. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esa llenura? Ojo, voy a aclarar algo. Cuando el Espíritu Santo bautiza, en ese momento llena. Pero si usted no guarda esa llenura se va. Uno no es lleno con el Espíritu Santo una sola vez para toda la vida cristiana, no. Uno es bautizado con el Espíritu Santo para toda la vida, porque a usted le queda la lengua como señal y usted puede usar la lengua cuando usted quiera. Cuando usted quiera, porque las lenguas son como señales. Es diferente al don de lengua que da el Espíritu Santo, y eso es diferente. Queda la lengua, le queda a usted como señal sobrenatural. Pero el que usted hable en lengua no significa que esté lleno. Ojo. Por eso Efesios 5:18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ese ser lleno del Espíritu Santo es un verbo que significa continuidad. O sea, yo tengo que seguir buscándole a Dios y buscándole a Dios cada mañana para que esa presencia del Espíritu Santo me siga y me continúe llenando. Si usted lee el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 4, si no me equivoco, los discípulos se volvieron a reunir, oraron juntos y nuevamente dice cayó sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos. ¿Qué significa eso? Que ellos seguían buscando a Dios para que esa llenura fuera continua a su nombre. Yo creo que ya sus corazones fueron sanados cuando dicen amén. 3 días de campaña, 3 días ministrándole sanidad interior. Yo supongo y creo, hermano, que ya su corazón está limpio. Quiere decir que ya usted está preparado, pues en esa parte ya usted está preparado para ser lleno del Espíritu Santo, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gracias. Y esa llenura me trae beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio? Ahí lo dice. Pero recibiré ¿qué? Poder. Una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad.
En estos momentos, por usted tener a Jesucristo en su corazón y vivir una vida recta delante de Dios, aunque no tenga el bautismo, tiene autoridad. Y con esa autoridad puede reprender los demonios hasta cierto límite. Usted puede defenderse. Pero si no tiene el bautismo, el Espíritu Santo, y no tiene el poder, usted no puede ir a hacer liberaciones. Usted no puede libertar un endemoniado. Usted no le puede poner la mano a un endemoniado, porque no tiene poder. ¿Aló? No puede ser exacto, no pueden hacer liberación. Están capacitados todavía hasta que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Porque lo dice: recibiréis poder. Y esa palabra y poder viene de la palabra donde sale dinamita. Como en el mundo espiritual es que usted tiene un explosivo. Ustedes pueden meditar una explosión espiritual en el mundo espiritual cuando se tiene el poder. Y cuando se tiene ese poder, comienzan a aparecer las señales y milagros a su nombre. No quiere decir que usted, Dios no lo puede usar en milagros ahí con la autoridad que tiene, sí lo puede usar. Porque los discípulos, si usted lee los evangelios, los discípulos alcanzaron, sin tener el bautismo del Espíritu Santo, alcanzaron a hacer milagros, incluso alcanzaron a reprender demonios. La Biblia dice que ellos llegaron gozosos, los 70 llegaron gozosos. Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, hubo milagros, Señor, reprendimos, los demonios se sujetaban. ¿Qué le digo eso? No se alegren mucho de eso. Preocúpense que su nombre esté en ¿qué? Escritos en el libro de la vida. A su nombre. Pero para el ministerio que ellos iban a ejercer, ellos les faltaba ese ingrediente, el poder. A su nombre. Si vamos al gloria al Señor. A su nombre. Vamos al capítulo 3, por ejemplo, del libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué es eso? Poder. ¿Qué produjo el poder? Un milagro. Había un cojo que no caminaba,
Y dos hombres llenos del poder de Dios hicieron que ese hombre caminara a su nombre. Gloria a Dios. Pero esa llenura trae también un cambio en tu personalidad. A su nombre. Este mismo Pedro, escuche bien, que Dios lo usó para hacer ese milagro, antes del bautismo del Espíritu Santo, tenía muchos defectos. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 31. Mateo capítulo 14, verso 31. Es el pasaje donde Pedro, que era una persona impulsiva, donde tenía momentos de fe altos y momentos de fe bajos, alcanza a caminar sobre las aguas. Pero dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo ¿qué? Miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de ¿qué? De poca fe. ¿Por qué? Dudas. Pedro era un hombre lleno de miedo y duda. El viento le produjo miedo, perdió la fe, dudó y subió a su nombre. Gloria a Dios. Pero en Hechos capítulo 3 vemos a un Pedro seguro de que podía orar y ese paralítico se iba a levantar. O sea, ya no era un hombre de duda. Ya no era un hombre lleno de miedo. A su nombre. Gloria a Dios. En el capítulo 16 de Mateo, en el verso 22, Satanás usa a Pedro. Imagínense. ¿Cómo así? Sí, hermano. Pedro se dejó usar por Satanás. Dice la palabra. Vamos a leer desde el verso 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya le había dicho a los discípulos que él le iba a pasar. Oh, dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. O sea, Pedro no supo discernir la profecía que Jesús le estaba diciendo. Pedro no entendió el propósito verdadero para que Jesús venía a la tierra. ¿Cómo es decirle? Pedro comenzó a decirle a Jesús: Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a dejar coger? ¿Cómo es que te van a matar? ¿Cómo es que te van a hacer sufrir esa gente? No. Sigue predicando, que te está ganando gente para el reino de los cielos. Mira lo que dice el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, ¿quién? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Le habló a Pedro, pero le habló ¿a quién? Miró a Pedro, pero le habló ¿a quién? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Satanás, ¿dónde estaba? Dentro de Pedro. Y era discípulo.
A su nombre. Gloria a Dios. Se preocupa, hermano, que en el infierno hace más calor. Ese es el consuelo de nosotros. No, Dios va a suplir para los abanicos. El enemigo puede usar a cualquier cristiano y a veces usa nuestra boca a su nombre. Viene un hermano y le dice a otro: ay, hermano, una hermana le dice a otra: ay, tengo como una bolita para acá. Y la otra dice: hermana, eso es cáncer. ¿Quién está hablando ahí? El enemigo, hermano, a través de ella. Y hermana, así que se deja usar por el Señor. Un varón le dice al otro: oye, hermano, tengo problemas de orinar, de erección. Ah, no, ya eso es cáncer en la próstata. No se le ocurre. A su nombre. O van a visitar a un enfermo y la pobre enferma tirada ahí en la cama. Y hermana, que tiene, ay no, me duele aquí, los médicos me han dicho esto y lo otro, y que tengo eso. Ah, sí, de eso murió mi abuela. Ya la mató. Con esa frase, hermano, ya la mató. A su nombre. A su nombre. Testificaba el pastor Carlos Reyes cuando él voló en una explosión. Él murió en una explosión, él fue al cielo y Dios lo regresó. Y estaba grave en la clínica, todo quemado. Dice que llegaron unos jovencitos de la iglesia de nuevo, los jóvenes fueron a visitarlo. Y él dice que nunca se le olvida a un jovencito que estaba frente a su cama y le dijo: hermano Carlos, eso no es nada para el Señor. Señor lo va a levantar. Dice que esa palabra le dio fe. Esa palabra lo levantó. Ese hombre estaba totalmente quemado, la barbilla le quedó pegada al pecho. Y ese hombre tenía las cicatrices de las quemaduras por todo su cuerpo. Él decía: todas las mañanas, cada vez que me iba a bañar, Dios me recordaba de dónde me levantó. A su nombre. Gloria a Dios. Y un jovencito fue el que Dios usó para meditar fe. Bueno, nosotros tenemos que ser, hermano, instrumentos de fe. Cuando dicen amén. Que nunca vaya a ser lo que soy la hermana, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Ese Pedro que levantó ese paralítico, que Dios lo usó levantando ese paralítico, un día, hermano, con una espada le voló la oreja a un soldado. ¿Sí? Era impetuoso, era fosforito, ese hombre tenía un genio tremendo, era volado. Vamos a Juan capítulo 18. Evangelio según San Juan. Capítulo 18, verso 10. Cuando Jesús lo fueron a arrestar, lo fueron a capturar para llevarlo a crucificar, dice verso 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Pedro no le tiró a cortarle la oreja, pero le tiró a volarle que el hombre hizo así, le cogió la oreja. Pedro lo tiró a matar. A su nombre. Yo no sé quién tendrá genio así como el de Pedro. Era mal genial. A su nombre. Y la última que hace Pedro está en Mateo 26,
Mateo 26, verso 69. Jesús lo tienen preso y Pedro estaba cerca. Dice el verso 61 adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo al que estaba allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Porque Jesús le había dicho, pero Pedro le había dicho a Jesús: Señor, contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, me negarás 3 veces y cantarás el gallo. ¿Y qué pasó cuando cantó el gallo? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. La embarré, pequé, le fallé al Señor, a su nombre. Cuando tú todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, hermano, a cada ratico la embarramos. Hay áreas de nuestra vida que nos hacen caer, nos hacen equivocarnos, nos hacen pecar, nos hacen ofender a Dios. Mire ese Pedro, con miedo, con duda, se dejó usar por el diablo, le voló la oreja al guardia, negó al Señor 3 veces. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó después? Leamos el verso 1 en adelante primero. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Cualquier día puede haber ese de repente aquí, ¿cuánto lo creen? Puede ser mañana. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora salte al verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande
grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿A quién les estaba hablando? A los judíos que habían crucificado a Cristo. El que había tenido miedo y duda le estaba diciendo a los judíos: ustedes mataron a Jesús. Y ahí estaban los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes podían haber mandado enseguida